Bienvenidos a Pymes en Acción, el programa que de manera semanal aquí en el Provincial Radio presentamos desde la Confederación Federal Pyme Argentina. Es sin dudas un recorrido netamente federal, porque lo que hacemos es conversar, charlar, dialogar con los referentes de pymes en cada región de la Argentina, que no es solamente un referente de una pyme, sino que esa pyme integra un sector productivo de la República Argentina. Y en cada programa vamos conociendo desde el trabajo que se hace, por ejemplo, en la zona de Chipoleti, como ha ocurrido en en los últimos programas. Hemos escuchado el trabajo que se hace en las pymes en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy nos vamos a ir a San Juan para conocer la tarea de los viñateros independientes de esa provincia de la República Argentina. Y es por eso que ya estamos saludando a Juan José Ramos, que es el presidente de la Asociación Viñateros Independientes de San Juan y además es el vicepresidente de Economías Regionales de la Confederación Federal PYME. Juan José, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, un gusto, un gusto estar con ustedes. Bueno, Igualmente. Juan José, ¿cómo está contémosle a la gente para ubicarnos? ¿Cómo se organizan ustedes de San Juan, desde el trabajo que integran los independientes viñateros, quiénes los integran y demás, ¿no? Una referencia de la asociación. Bueno, esta entidad tiene ya más de 60 años. Está integrada por pequeños, medianos y algunos productores un poco más grandes. Hoy los problemas de los productores son similares a los problemas en general. Son similares, pequeños, medianos y algunos no tan medianos, porque hay una gran dependencia en su producción por parte de unas pocas empresas comercializadoras que manejan el mercado final. Así es que estamos bastante condicionados. También las bodegas pequeñas, medianas, también están condicionadas a esta situación de dominación por parte de una pequeña cantidad de empresas del mercado final. Entonces, condicionan a los productores, lo vienen haciendo de bastantes años. La economía se desreguló por allá por la época de Menem, los años 90, totalmente, y nuestra economía con la ley de regulación económica, y entonces con excedentes de producción y concentración económica en la comercialización, son dos factores que han llevado a que desaparezcan muchos productores por falta de rentabilidad. Así es que esa ley de regulación económica todavía hoy está vigente. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que debido a también a que muchos productores han desaparecido desde aquella época de los años 90 hasta ahora, más del 30% aproximadamente, quizá un poco más. Esto ha llevado a que haya menos producción. Acá en San Juan se ha diversificado también la producción, ya no, los productores no toda la uva se hace vino. Hay un 50% de la uva que va a bodega que se hace jugo de uva, no se hace, como les decía, no se hace vino, se concentra esto y se exporta. Así es que en San Juan, de la producción total, menos del 50%, porque hay una parte que va a uva fruta, que no va a bodega, que va a uva fruta, y otra parte que ha crecido mucho en los últimos años, a uva, que es uva sin semilla, que va para pasa. Es decir, unos 150 millones de kilos de los 700 millones aproximadamente que cosechamos, son 150 que van para secado, que se traducen en unos 40 millones de kilos de pasa de uva. La mayor parte de ellas se exporta. Y hay una parte que va de uva en fresco, también unos
aproximadamente 40 millones de kilos. Una parte va para el mercado exterior y otra parte, como fruta, va para el mercado interno. Es decir, San Juan produce buena parte de la uva que consume el mercado interno nacional. Así es que esta es más o menos la situación. Entonces, del total, ya el 40% aproximadamente, porque si sacamos esto que no entra a bodega, que va, como te decía, a uva de mesa y pasa, ya ese 40% que va a vino, pero es el que determina los precios de la uva. Así es que en Mendoza es diferente, prácticamente el 90% va a bodega y ellos hacen proporcionalmente mucho menos jugo de uva, menos del 20%, así es que prácticamente el 80% de la producción de Mendoza se va a vino. Esta es la situación. Acá hemos estado, han desaparecido muchos productores, como te decía, de la desregulación económica ahora. Después también bodegas, muchas bodegas chicas, y en la parte de uva de mesa, nosotros en el año 2007 exportábamos 50 millones de kilos de uva de mesa, y por las condiciones de mercado, estas fluctuaciones que hay en el valor del dólar, que tenemos un dólar equilibrado algunas veces, otras veces un dólar atrasado, como ocurre ahora, hemos ido perdiendo mercado exterior, y donde más ha impactado en la uva de mesa, que hemos perdido en estos 14, 15 años, prácticamente el 90%. Este año último exportamos 5 millones de kilos de uva sobre 50 millones que lo hicimos hasta el año 2007. Así es que esto ahora también nos está impactando el atraso cambiario, porque hemos perdido 20% de exportaciones de vino, hemos perdido el 20% de exportaciones de jugo concentrado de uva. No sabemos si vamos a poder, ya en una semana empezamos a cosechar la uva que mandamos para el exterior, uva sin semilla, y no, con los precios actuales prácticamente no conviene exportar, y por un lado esta situación, y por otro lado que un mercado importante que teníamos nosotros era el mercado ruso, que hoy está muy complicado por el tema de la guerra con Ucrania. Claro. Juan José, en muchos recorridos que hacemos, y por eso hacíamos la aclaración que, digamos, hay distintos sectores de la economía que vamos llegando y conociendo sus trabajos, vemos que en muchos casos a las pymes, las grandes empresas, las grandes industrias, incluso en muchos casos que no son del país, es como que se han metido en ese sector. Uno ve desde afuera, como incluso como consumidor, que el vino va creciendo en la Argentina, que se impone en el exterior, que se produce más, al menos lo que uno va escuchando. Sin embargo, la realidad de los pequeños productores del sector no es la misma. Eso se debe a que hay empresas multinacionales que vienen aquí a la Argentina y que de alguna manera van adquiriendo esas bodegas o el trabajo que van haciendo esas bodegas y se encargan de la exportación. Se ha ido extranjerizando la actividad nuestra. Ya muchas veces no sabemos quiénes son los dueños de la bodega. Así es que todo esto pasado ya de esta época que te comento, de los años 90 para acá. Después cuando, con la desregulación y cuando hemos tenido posibilidad, por ejemplo, en el gobierno anterior, que también se redujeron bastante los excedentes, cuando ya el productor podía aspirar a tener un precio mejor porque faltaba o estaba acotada la oferta, se permitió la importación masiva de vino. Si las grandes empresas fueron a comprar a Chile y entonces compraron una cantidad de más de 100 millones de litros, y con esto, sobre todo de vino tinto, y con esto
sobreestoquearon el mercado y nos tiraron los precios abajo por varios tiempos. Hasta ahora, este año pasado, cuando se empezó a haber un equilibrio entre la cantidad de oferta y demanda, bueno, que mejoraron los precios, pero acá el productor vende en cuotas. Se cosecha en marzo, estamos cobrando la cuota hasta noviembre. Y así es que cuando pensábamos que el precio era más o menos aceptable, la inflación con la que hemos tenido, porque las cuotas no se indexan, cobramos a partir de junio a noviembre, sin cuotas indexadas y afectados con una inflación de prácticamente el 6% mensual. Bueno, se tradujo y los costos internos aumentaron terriblemente, aparte, más que la inflación en algunos casos. Entonces, estamos los productores descapitalizados totalmente, y el que tiene que recurrir al crédito con la tasa de interés de 60, 70, 80%, imposible de pagar, por más que haya algunos créditos que solamente se pagan intereses por los 6 primeros meses, con capital de trabajo, digamos, para capital de trabajo. Ya en los 6 primeros meses ha pagado más del 30% del valor que le dieron, y eso no hace posible, es imposible de tomar un crédito mientras haya esta tasa de interés y mientras haya en consecuencia la inflación, ¿no es cierto? Porque no se compensa ni hay posibilidades de recuperación para poder, el que tiene la posibilidad, los pocos que tienen la posibilidad de pedir crédito, entran prácticamente, pedir un crédito ahora es caer en una trampa, porque nuestra actividad no da para pagar tan pronto esos intereses, aun cuando no paguen capital. Juan José, hace poco estuvo Massa, el ministro de Economía, en la zona, no recuerdo si fue en San Juan o en Mendoza, pero no sé si los involucró en ese encuentro, y de paso le pregunto, más allá de la cuestión crédito, ¿hay algún programa de acompañamiento del Estado para con digamos, los viñateros PYME, como permítame denominarlo, como son ustedes, que son agrupaciones pequeñas, que no integran grandes empresas, ni siquiera obviamente multinacionales, todas de capital nacional? ¿Cómo están en ese sentido, ¿no? Más allá de lo que nos acaba de contar el tema crédito y lo que significa no tener la previsibilidad de poder pagarlo, porque la verdad que como la inflación de por medio, uno no puede tener una estimación de pensar de aquí a un tiempo incluso no muy lejano, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de estar a través de la Confederación Federal PYME, reunido con el secretario PYME de la Nación, con el secretario de Comercio, con el secretario de Agricultura, con el ministro, con el canciller también Cafiero, bueno, prácticamente, y a todos ellos les hemos llevado los distintos problemas que corresponden al área, porque el tema del atraso cambiario, las tarifas, los problemas que tenemos acá para la uva, tenemos distintas plagas que se han introducido en los últimos 15 años, la mosca de los frutos, la lobesia, y en definitiva, además de las tradicionales, el oído, la peronóspera. Entonces, toda esta situación agravada fundamentalmente, primero, porque estamos atravesando una crisis hídrica enorme. Hay muchos productores que no están pudiendo regar como corresponde, y en consecuencia están afectadas sus plantaciones. Hay por otro lado, problemas climáticos, que tuvimos consecutivamente varias heladas, en particular la última, la que más nos afectó, fue el 1 de noviembre. Y causa de todo esto se hizo una reunión en Mendoza, donde la Confederación, a través mío, estuvo presente,
estuvieron presentes productores de San Juan, dirigentes de otras entidades, productora de Mendoza, también de Jujuy, de La Rioja, ministro, el gobernador de Mendoza, senador, la senadora por el Partido Justicialista de Mendoza, es decir, y todos los ministros de la producción de 5 provincias vitivinícolas. Ahí el ministro de Economía, Massa, anunció que íbamos a tener un dólar diferencial para nuestra exportación a partir del 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Y que se iba a dar antes, como fue eso, la primera semana de noviembre. Esperábamos esos anuncios, más otro, reducción de la tarifa eléctrica, es decir, no sacarnos todos los subsidios, que los gobiernos hicieran cargo de parte del costo de la energía, una serie de créditos promocionales, algún dinero para atenuar, que eso creo que es lo único que se ha mandado, 1.500 millones de pesos para todas las economías regionales. Acá San Juan nos han tocado 200 millones. Entonces, pero después, cuando esperábamos ese anuncio, se hace el anuncio, pero para la soja, el dólar de 2.30. Entonces esto, que nosotros, acá la región, toda la región de las economías regionales, lo veo con este anuncio, con mucho optimismo, ha producido una gran decepción, porque una medida que se anuncia y después se le da a un sector que viene teniendo una situación económica mucho más favorable, la viene teniendo de mucho tiempo, de varios años, los grandes grupos sojeros y demás, todos conocen, y a nuestra economía, que está todas las economías regionales, no solamente la vitivinícola, la pera, la manzana, la caña azúcar, todas están afectadas por esta situación. Las exportaciones por el atraso cambiario, fundamentalmente. Entonces, acá nosotros esperamos que el gobierno dé cumplimiento con esta medida, porque ahora, por ejemplo, acá que empezamos, como te decía, a cosechar en una semana para la exportación, ya algunos productores han decidido, porque han quedado pymes, son las que exportan, ya las grandes firmas exportadoras se fueron, como Ecofru, Patagonia, no están acá en San Juan. Los frigoríficos, como decía, han cerrado buena parte, son hoy instalaciones costosas que están paradas, también galpones de empaque. Así es que, para esta época ya se preparaban unos 10.000 trabajadores para preparar la fruta para el exterior. Todo esto hoy prácticamente no lo tenemos y estamos acotados también en esta actividad de la fruta, de la uva fruta, porque el mercado interno es el que está absorbiendo lo que va quedando de estas variedades de uva de exportación, porque no tiene la vida, la uva para el exterior, no tiene la vida que tienen las producciones de uva para vino. A los 15 años ya prácticamente declinan, y las uvas para los viñedos de uva para vino, hay viñedos que tenemos de 50 años y todavía están en plena producción. Entonces, los productores que tenían esta variedad o han pasado a otra actividad o se han ido hacia uvas de pasa, ha aumentado la producción de uva para pasa, o en su defecto, como te decía, muchos productores han vendido sus propiedades, los pequeños productores,
han vendido su propiedad de todas las producciones que habían en los alrededores de la ciudad, los departamentos como Santa Lucía, acá son varios, Rawson, Albardón, bueno, hay donde habían 30, 40 años atrás, miles de productores chicos. Teníamos en total, hace 40 años atrás, 15.000 productores y hoy estamos aproximadamente en 3.000, 3.500. Así es que toda esta situación que yo te comento ha ido desalentando la actividad, aun cuando la cantidad de hectáreas implantadas acá son en San Juan, la cantidad total de hectáreas implantadas son un poco más de 40.000 hectáreas, según el instituto 47.000, pero estas son las que están registradas, pero muchas de ellas ya no son viñedos, han pasado a ser casas de fin de semana, barrios, etc. Claro. Así es que hay una chique, pero no es lo que pasa con la actividad. Por ejemplo, Chile ha crecido en las exportaciones de uva de mesa, exporta 500 millones. Nosotros este año no vamos a llegar ni al 1% de la uva que produce Chile de exportación. ¿Y eso Perú, a que qué no se debe, exportaba nada. Juan José? ¿Por qué será eso? O sea, que el beneficio se lo llevan otros, no se exportan, digamos directamente no conviene exportar, ni siquiera para las grandes empresas. ¿Cómo es esa situación? ¿Por qué se da eso? Porque en primer lugar tenemos estas fluctuaciones en la moneda. Claro. Eso desalienta. No se puede tener una O moneda sea, en no un es que año. vienen grandes grupos y lo hacen por ustedes. Y bueno, ahora ellos ven que no hay expectativa, no hay solución, se han ido. Claro. No, aparte, tenemos el problema de la competencia por el agua. Hay por ahí un privilegio de sacar, es decir, no hay políticas por ahí para defender nuestra actividad, porque como que acá en San Juan la gran minería es política de Estado. Ujú. Entonces está más pendiente las autoridades de cómo traen empresas para explotar los metales y para eso necesitan agua. Y el agua acá, tenemos agua hace años, más de 50 años, que no se dan nuevas concesiones de agua para la agricultura porque ya no hay agua y cada vez el agua es menor. Se está intentando aplicar una política para que los productores tecnifiquen el riego. Hay un 20% aproximadamente que tiene riego presurizado, que ahorra la mitad de agua, pero debido a esta situación de tasa de interés y falta también de rentabilidad, han llevado a que los productores no se tecnifique el riego. Nosotros, hay también la conducción del agua de los diques, se hace a través de canales. Hay muchísimos problemas cuando los canales atraviesan los barrios, son usados esos conductos para tirar la basura. Así es que estamos pidiendo, se ha constituido una mesa del agua acá en San Juan con todas las entidades, no solamente de la producción, de, del INTA, de la universidad, en fin, todo lo que tiene que ver con el agua. Nosotros hemos propuesto que todo el agua se conduzca por cañería y que llegue a los productores por cañería. Para eso hace falta una gran inversión, pasar de los viejos canales impermeabilizados al sistema de conducción por cañería y que no se pierda un litro de agua, que llega a los productores a través de cañería y de ahí cada productor tiene que instalar su riego presurizado, como esto lo hemos visto en España, en Israel, todo se riega por cañería. Ya es imposible, y toda esta situación se debe también al cambio climático,
que en los últimos 100 años el caudal del río San Juan, que es nuestro principal y único productor de agua, ha venido decreciendo paulatinamente. Y a pesar de que antes hace 50 años no teníamos ningún dique, ahora tenemos tres diques en la cuenca del río San Juan y uno en la cuenca del río Hacha, y un cuarto que se está haciendo en la cuenca del río San Juan. A pesar, ahora no tenemos los diques, pero no tenemos agua en los diques, porque no se genera en la cordillera suficiente cantidad de agua. Y así es que hemos ido gastando estos últimos años, porque no alcanzaba el agua del río. Teníamos que irle sacando de a poco a los diques, y prácticamente en este último periodo dejamos los diques en su mínima cota. Así es que esta es la situación que tenemos. Nosotros estamos haciendo toda una campaña para cuidar los glaciares, los periglaciares. Esto es fundamental para la generación del agua en San Juan, porque acá San Juan tiene 90.000 kilómetros cuadrados, es decir, 9 millones de hectáreas, y se cultivan poco más de 100.000 porque no hay más agua. Si viene otra actividad y usa agua, los únicos que se le puede sacar el agua es al sector agropecuario, que usa prácticamente el 85% del agua de San Juan. Así es que esta es también otro tema. Así es que, bueno, nosotros estamos luchando, digamos así, para que se tecnifique todo el riego. Hace falta una gran cantidad de recursos, indudablemente. Y que Pero los ayuden también a la inversión, ¿no? Para que ustedes puedan llegar a instalar, a tecnificar ese sistema, ¿no? ya no es suficiente, como decía, con los canales impermeabilizados. Claro. Acá hay muchos kilómetros, miles de kilómetros de canal impermeabilizado, pero la constitución de cantidad de barrios por donde atraviesan los canales hacen prácticamente, en muchos casos, sobre todo en las zonas más cercanas, y la otra, en las zonas más cercanas es imposible. Se sacan toneladas, hay rejas en algunos lugares para contener la basura, se sacan toneladas por semana. Así es que esto es por un lado, y por el otro lado la fuente de agua que tenemos es el agua subterránea, donde hoy hay en la actividad más de 1.000 perforaciones que pueden, si trabajan al unísono, pueden llegar a sacar más agua que el agua que viene del río San Juan. Pero también el agua subterránea tiene un límite, y hoy por hoy, para hacer nuevas perforaciones, se está limitando solamente a los reemplazos de las que ya estaban cuando se rompen las Claro. perforaciones, pero no se están dando nuevas concesiones de agua subterránea, porque ya también el agua subterránea está acotada. Hay lugares donde los pozos ya no pueden sacar agua porque han quedado el nivel por abajo de la profundidad del pozo. Acá Claro. hay zonas que estaban a 100 metros, 70 metros, que ya no tienen posibilidad, tienen que perforar más abajo, y zonas un poco más lejanas, por ejemplo, donde yo tengo la propiedad, tenemos perforaciones a 330 metros, y de ahí extraemos, de ahí sale el agua para riego. Y hay también una cantidad de productores que riegan exclusivamente con agua subterránea. Por eso acá estamos pidiendo una consideración al gobierno nacional con respecto a los subsidios, porque si hoy por hoy tenemos que pagar toda la energía sin subsidio, prácticamente eso va a llevar a que se cierren varias propiedades, que se pierdan todas las inversiones, porque es imposible mantener una propiedad con lo que nos están pagando por la producción, mantener una propiedad que tiene que depender total o parcialmente del agua subterránea.
Es imposible Está claro. sostener el costo de la energía, que no Sí, solamente está afectado por el costo de la energía, sino porque paralelo con el costo de la energía y el consumo viene en la mano derecha de la factura, el 60% del costo de la energía es impuesto o aportes para distintos organismos, y entre ellos, por supuesto, está en primer lugar el IVA, que en vez de ser el 10,5%, que es lo que nos pagan a nosotros la producción, el IVA viene con el 27%. Solamente el IVA se lleva el 27%, después tenemos ingresos brutos, una serie de impuesto municipal, que es prácticamente 9-10%, y así para llevar el consumo de la energía y de los cargos por potencia, se aumenta un 60%, y hoy para regar una pequeña propiedad, 5 o 7 hectáreas, que tiene factura de 100.000 pesos mensuales, sin que todavía se hayan sacado todos los subsidios. Así es que cuando se saquen todos los subsidios que tiene esa factura, lleva a que el productor no va a poder pagar, ya hoy está siendo difícil, no lo va a poder pagar si es que no tenemos un valor medianamente rentable, porque también tenemos que decir que ustedes cuando ven una botella de vino así en la estantería, que en un promedio puede valer entre los vinos de más de primera línea y los vinos de menos, 1.000 pesos. El productor hoy no está recibiendo 100 pesos por el litro de vino. No recibe 100 pesos, sino recibe menos que lo que paga de IVA la botella. Es decir, si es que el productor está íntegro el producto vino. o Yo sea, no cuando gana hablé ni con él, siquiera el 10% del litro de vino. exacto. Y estamos mejor que antes, porque antes no llegaban al 5. Costaba más la botella vacía que el El vino que iba producto, adentro. claro. Así es Qué que qué situación, Juan José. La verdad que qué contradicción que hay entre lo que uno observa, que hay vinos de argentinos por el mundo, que se produce, que vienen del exterior a comprarnos el vino, pero claro, este, los productores medianos, pequeños y medianos, las pymes, es como que ven pasar esa situación, aunque son los protagonistas, porque son los que en definitiva preparan todo eso, ¿no? nosotros hemos venido presentando, y cada vez que tenemos oportunidad, presentamos un proyecto de ley para que haya una distribución equitativa del ingreso que produce el vino. Claro. Y así parecido a la ley de la yerba mate. Acá los productores dicen, ¿Sí? queremos una ley como la de la yerba mate. Los yerbateros por ahí se quejan, pero no hay autorización de aumento al consumidor si no se acuerdan primero, en el caso de la hierba, el precio de la hoja verde, el precio de la hoja de la hierba chancada, que le llaman así. Es decir, entonces, y el precio final. Nosotros tenemos todo regulado, los sueldos, los salarios, la energía, la combustible, menos el precio de la uva. Y nosotros lo que pedimos en realidad es una especie de paritaria. Cuando hay una posición dominante de un sector en la comercialización, lo que estamos pidiendo es una especie de paritaria donde de este valor que paga el consumidor se parta de un valor que el productor tenga algo de rentabilidad. Entonces, esto es lo que estamos, hay un proyecto de ley, hemos presentado proyectos de ley, hemos hablado con los distintos por años, pero se sigue manteniendo vigente, aunque a usted le parezca mentira que hayan pasado distintos gobiernos, se sigue manteniendo vigente la desregulación. Nosotros queríamos regular los excedentes, postergando la fecha de liberación,
que antes se hacía en la época anterior a Menem. Estamos de la época de Perón, del año 72, 70 y pico, 74, cuando todavía gobernaba en aquel momento el peronismo. Se comenzaron a aparecer los excedentes en la vitivinicultura y se regulaba mediante un mecanismo que se llamaba prorrateo. Es decir, en aquellas épocas se regulaba la plantación, se regulaba la salida al mercado de los vinos para que el productor tuviera un valor medianamente rentable. Pero a partir de la época de Menem y de la desregulación nos dejaron sin defensa, y así es que se ha retrotraído la actividad nuestra. Ya hoy es muy difícil, prácticamente imposible que un productor vaya a iniciar una actividad, un viñedo nuevo. Lo hacen las grandes firmas, pero no un productor se va a otro rubro como el tomate, la tomate industria, o ganadería, o semilla, o cultivos anuales, el ajo, la cebolla, el melón. Pero hoy por hoy, un productor, implantar un viñedo es carísimo, porque es toda una estructura que es muy de alambre, palos, todo lo que se quiere, que son miles de dólares. Claro, Y mucha inversión que no y alcanza a cubrir lo esperar, que hay usted... que esperar Claro, 5 años para tener la producción, para después que está esa producción, no saber a cuánto no saber si va a poder tener un precio rentable. Ya entonces nadie, ningún productor tradicional está yendo, más bien, por supuesto, como decía al principio, se están yendo de la actividad. Muchos productores que todavía no claro. deciden seguir en la actividad agropecuaria. Hay otros que ya directamente lo que están esperando es que venga alguien y les compre la propiedad, si está La cerca de la propiedad de la ciudad, tierra. Claro, se la compre para un diferimiento, para un emprendimiento inmobiliario, que acá, claro. como te decía, se han desarrollado muchísimo en los departamentos aledaños a la capital. Igual. Juan José, yo le agradezco estos minutos, fue muy interesante y seguramente vamos a retomar, porque esta es la idea, ¿no? Conversar directamente con los protagonistas que nos van contando sus realidades, en este caso, allí en la provincia de San Juan. Le mando un abrazo y le agradezco mucho estos minutos, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias por poder hacer conocer a la audiencia todo lo que pasa con las economías regionales y en particular con nuestra actividad, no solamente vitivinícola, porque como te decía, y eso Ujú. lo recalco de nuevo, es amplia, eh, la uva de mesa, la pasa, el jugo de uva y por supuesto el vino. Tal Bueno, cual. un saludo para todos, un gran abrazo, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. Juan José. Un cariño muy grande para toda la gente allí de justamente la provincia de San Juan. Juan José Ramos, presidente de la Asociación Viñateros Independientes de San Juan y vice en el área de Economía Regional de la Confederación Federal PYME, que justamente es quien lleva adelante este programa que denominamos Pymes en Acción y que de manera semanal nos encontramos con todos ustedes.